Y vamos con otras informaciones. Este sábado finalmente el gobierno logró un acuerdo con los contratistas forestales para terminar con los cortes de ruta que afectaron durante varios días a la macrozona sur. Entre los puntos acordados está el aumento de seguridad en rutas, un plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural y medidas legislativas. Para profundizar en este tema tomamos contacto con la diputada y vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. A ver, primero que todo, su evaluación con respecto a lo que han sido las conversaciones, el diálogo y también la tensión entre el Ejecutivo, representado en gran parte por el Ministerio del Interior, y los camioneros, choferes de camiones, no solamente forestales, sino a lo largo de ya estas 3 semanas, digamos. Así es. Bueno, creo que se ha tenido de todo. Se ha tenido acuerdos que finalmente no llegaron a acuerdos. Hemos tenido paralización de un gremio importante del país, desabastecimiento en algunos, o a lo menos se han sumado otros requerimientos de gremios por muy legítimos, pero esto también ha permitido que se suban otros requerimientos, como lo que pasa en ENAP, lo que pasó en Arauco, también la empresa. Y bueno, finalmente valoramos que se llegue a un acuerdo. Sabemos que no es del todo lo que esperaban. Ellos esperaban que se determinara un estado de excepción constitucional justamente por la gravedad y por cómo se ha intensificado el conflicto, la inseguridad, no solo de este gremio, quiero decirlo, son de las personas que viven en el territorio, los que transitan, y por tanto ellos fueron los que gatillaron esta movilización, pero que detrás de esto también hay muchas personas que esperaban que se tomen determinaciones. Así que por lo menos hoy día tenemos regularizado el libre tránsito en carreteras, pero eso no significa que se ha definido y determinado ya el conflicto. Hay una oportunidad, una salida, una vía de trabajo, de gestión, pero esto requiere también algo permanente y constante. Ahora, también hay un punto que ha sido altamente revisado, discutido, no solamente en esta manifestación de camioneros, sino en anteriores. La alta presión que pueden ejercer los camioneros en términos de conceptos como el desabastecimiento, el terminar con el libre flujo de tránsito. Tienen un poder de negociación que es distinto a otros sectores, a otras industrias, a otras organizaciones sociales y ciudadanas. ¿Cómo lo ve usted en ese caso? De hecho, la ministra del Interior en su minuto durante la semana decía, todo tiene un límite, pero ese límite siempre va de alguna manera moviéndose. Ese es un tema bien complejo para cualquier gobierno, independiente del color que sea. Así es un gremio muy, yo diría, difícil, complejo de poder negociar, pero además también es algo, yo diría, crítico cuando no tiene las condiciones para poder desempeñarse. Hace poco también tenemos a un camionero que por estar yo diría, protestando o sumado a las movilizaciones, hoy día está hospitalizado con riesgo, y cuántas personas han fallecido también en este rubro. No es fácil transitar por nuestras rutas donde no hay seguridad y donde sienten que muchas veces no se les escucha. Y por eso yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, escucharles, mejorar la propuesta y buscar una vía de solución. Este gobierno que tanto llama al diálogo, creo que intensificarlo en este aspecto cuando ellos sí quieren la paz, porque lo están pidiendo y demandando solo trabajar en paz. Creo que aquí ameritaba buscar ese acuerdo. Ahora vamos a ver cómo se van generando estos acuerdos. Y insisto, nosotros desde el Congreso tenemos la mejor voluntad, pero hay otras cosas que son propias del Ejecutivo y va a depender de la burocracia, va a depender de cómo se implementen. Y ellos también vean que esto va andando, esto va a estar permanentemente. No olvidemos que el primer estado de excepción, cuando lo decreta el gobierno de Sebastián Piñera, también es producto de estos mismos transportistas. Yo represento a Nacimiento, yo represento a Los Ángeles, converso constantemente con ellos. Se fijaron en ese minuto rutas que también se iban a cuidar y finalmente no terminan siendo las rutas, y esta sensación mediana de seguridad o subjetiva de seguridad finalmente no se cumple porque se pone solo para cumplir una medida, un anuncio, pero no es efectivo.
¿ah? Cuando tuvimos los estados de excepción, tampoco fueron un estado de excepción completos, no habían toques de queda, había solo puntos en algunas partes, pero finalmente seguíamos teniendo episodios de violencia y se incrementó el crimen organizado, dicho por el propio subsecretario Monsalve. Ahora, vamos con uno de los puntos que ha sido discutido y que también va a ser parte de un proyecto de reforma constitucional. Hay que ver cómo se va desarrollando eso desde el gobierno, que son estos denominados estados intermedios, un paso previo a lo que podría ser el estado de excepción constitucional. ¿Convence este concepto? Se ha explicado que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, con el estado de excepción constitucional, hay que ver el proyecto, insisto, pero que la subordinación, por ejemplo, sería civil, no militar. Hay una serie de elementos, por ejemplo, que no se restringiría el libre tránsito o los derechos individuales. ¿Cómo ve usted esto finalmente? Que es una alternativa que ha puesto el gobierno, pero que igual desde distintos sectores de la macrozona sur más bien genera un cierto grado de incertidumbre con respecto a no llegar a lo que finalmente se está pidiendo. Uh-huh. Mire, finalmente tenemos que entender que ninguna de estas medidas solas sirve, ¿ya? Y tampoco sirvió la medida de excepción constitucional que decretó el gobierno de Sebastián Piñera por 6 meses. ¿Por qué? Porque es una falsa sensación de seguridad y porque además no se intensifica un trabajo multisectorial, con lo productivo, con lo social, con el diálogo que le interesa tanto al gobierno hoy día. Entonces, al final termina siendo una medida aislada. En este caso, nosotros decimos que como bancada, porque también estuvimos junto a la ministra del Interior, nos dio cuenta de la estrategia en materia de seguridad, que esto tiene que ver hoy día con esta coyuntura nuestra en la macrozona sur, que espero que se denomine Arauco y Araucanía, porque somos distintas regiones y tenemos distintas particularidades también y distintos actores. Pero entendemos que este gobierno está compuesto por colectividades que habían rechazado el estado de excepción y el proyecto de infraestructura crítica. Y lo que el gobierno intenta, o espero que es lo que sabemos que va a hacer, es que va a revivir el proyecto de infraestructura crítica, le va a cambiar el nombre, va a darse no más de 2 semanas, porque ese proyecto en 3 días lo podemos tener aprobado. Y va a incluir ahí el tema de lo que es la infraestructura crítica, más sumemos carreteras, rutas, y otros espacios que son los que están demandando hoy día el gremio del transporte, sí, de los forestales también. Entonces, finalmente, nosotros encontramos que este gobierno muchas veces tiene complejo, y no el gobierno en sí, sino las colectividades que aprueban los proyectos para decir las cosas por su manera, y por tanto, bueno, si quieren cambiar los nombres, que ya venía hace 2 años atrás, es un tema de ellos. Lo que a nosotros nos importa es que haya seguridad, que se restablezca el Estado de Derecho, que utilicemos todos los mecanismos, más allá que algunos constitucionalistas señalan que esto no es conducente dentro de la misma Constitución, puesto que los estados de excepción están muy reglados, sí, y este proyecto de infraestructura crítica apunta a temas específicos. Pero más allá de eso, entendemos que el gobierno puede tener algunas trabas, como pasó con el Quinto Retiro, que presentó un proyecto alternativo porque sus propias colectividades le pidieron que tenían que salir con algo. ¿Ya? Entendemos eso, ¿ya? Pero lo importante es que seamos efectivos y que se cumplan todas las medidas, que más allá de un Estado, hoy día además el gobierno se ha comprometido en una serie de materias, y creo que eso es lo valioso. Ahora, ¿cuáles son las más importantes en este tema de los compromisos del gobierno? Ahí ya estamos hablando de proyectos de ley o retomar proyectos que, como usted dice, están actualmente en el Congreso. Hay la técnica legislativa y el enfoque también que se da a la iniciativa va a depender, por supuesto, del Ejecutivo. Pero dentro del resto de los compromisos, recordemos que también el gran tema era seguridad en este grupo de camioneros, pero habían otros que se fueron sumando durante el camino. Sí, yo veo ahí, hay una medida que no hemos conversado, que no sé cómo lo van a hacer, que es un bono a los transportistas, sí, ya que va a ser similar al bono de transporte que trabajamos en la Comisión de Hacienda. Me imagino que eso lo tendrán que ingresar prontamente, porque de lo contrario, ya lo señalo, tener varios proyectos en esta línea pueden retrasarse, y lo que el gobierno comprometió con los gremios es rapidez y urgencia, y lo importante es ver la letra y revisar esa letra. No quiero decir que pueda haber letras chicas, pero generalmente los proyectos vienen con letras chicas y hay que conversarlo con los gremios. También ofrecieron un espacio de diálogo con las cámaras a estos gremios,
Entonces, este es un gremio que es realmente exigente, ¿ya? Ujú. Y ellos van a llegar probablemente a las autoridades y si no ven apuros, probablemente van a querer retomar negociaciones. Lo Ya. digo porque conozco el gremio y Sí, claro. porque estaban con mucha desconfianza junto a las autoridades. No olvidemos que tenían un acuerdo con la delegada presidencial, luego se bajan, después la ministra retira de la mesa las propuestas y luego el subsecretario Monsalve retoma el diálogo y retoma las propuestas. Entonces no ha sido un proceso fácil, fueron casi 6 días de movilización, entonces yo creo que hay que ser muy cauto cómo se van a manejar estas materias en cuanto a cuando presente la ley o las distintas materias legales y se implementen otras medidas administrativas. Ujú. Quiero llevar la diputada Pérez a un tema relacionado a que ya más bien a nivel nacional, por supuesto, y que está íntimamente anexado ahí, que es esta mención que hizo el presidente Gabriel Boric en su gira en Magallanes a llegar a un acuerdo transversal, a un gran acuerdo nacional por la seguridad, que abarca, por ejemplo, este tipo de temas que estamos comentando. ¿Es posible? Pero más allá si es posible, porque obviamente lo ideal es que justamente se llegue a un acuerdo donde nadie podría discutir el fondo. Las formas es justamente donde hay diferencia entre las distintas colectividades y partidos políticos y el mismo gobierno. Lo estamos hablando, por ejemplo, de si decretar o no estado de excepción constitucional. ¿Cómo lo ve usted en esta discusión? ¿Se ha enfocado desde el gobierno que el primer objetivo o meta de su consejo que acaba de anunciar ya la semana pasada es reducir el poder de fuego de las bandas? Pero aquí hay distintos temas que van tomando forma en este eventual acuerdo nacional. ¿Cómo lo ve? Ujú. Mira, por nuestra parte, la bancada de la democracia cristiana siempre ha tenido la mejor voluntad de tener acuerdos por el país. Hemos sido criticados justamente por quienes integran hoy día Pro Dignidad y el gobierno, ¿ya? Porque hemos estado disponibles a dialogar con quien nos ha pedido dialogar, incluso a mí me correspondió como diputada del primer periodo con el gobierno del presidente Piñera por materia de pensiones y tributarias. Fuimos tildados de todo, ¿ah? De traidores, pero por la propia izquierda que hoy día va a necesitar y está haciendo un llamado. Y aún así, sin duda, que vamos a estar disponibles porque creemos en la democracia, en el diálogo, en los acuerdos, ¿ya? Y por tanto yo veo lo complejo es, y yo tengo claro que el presidente tiene también clara su responsabilidad política en los momentos que vivimos. ¿Ya? El problema es que yo no veo la misma altura del Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, porque se necesita para un acuerdo que estemos todos comprometidos. En este caso, en materia de seguridad, la derecha siempre ha estado disponible para ello, probablemente poniendo los acentos en otras cosas o en otros intereses muchas veces, pero la izquierda no ha querido avanzar en muchas materias que a la clase media, a la población civil, le hace gran parte y sentido. Entonces, en ese caso, no somos los llamados nosotros, en este caso la bancada de la democracia cristiana, a poner la mejor voluntad porque la hemos manifestado de un principio. ¿Ya? Ahora aquí también tiene que ver no solo con las bancadas políticas este gran acuerdo, sino también tiene que ver con otros poderes del Estado, como en materia de quienes ejercen justicia. Ya el Poder Judicial creo que también tiene Sí, mucho que aportar aquí. Vemos que la gente dice, mire, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, claro. dónde transitan. El problema está en las pruebas. Bueno, entonces busquemos alternativas de que los jueces puedan tener la forma, las pruebas y fallar de manera oportuna. Diputada, Y si no se atreven los que están en el territorio, bueno, utilicemos mecanismos como justicia ciega, transferencia de causa, pero tengamos efecto ya en la justicia. Y ese es el problema que tenemos en nuestra zona. Mucha gente se atreve a denunciar. Y estoy hablando de comunidades mapuche y no sí, mapuche, no claro. nos olvidemos que ellos se llaman de Yanacona, pero finalmente la gente está hastiada de un conflicto que le afecta a su diario de vida, que le afecta que no cuentan con servicios básicos, que no tienen la posibilidad hoy día de tener empresas que construyan vivienda, que los alcaldes y los actores locales están con miedo. Hasta hace poco también al alcalde de Gonturmo, a sus familiares le quemaron todas sus Sí, claro. viviendas. Hemos visto que a parlamentarios, mire, más allá de las autoridades, lo que quiero decir es que esto afecta a todos, ¿ya? Y si no logra el gobierno y todas las bancadas y poderes del Estado entender el conflicto, el problema real que tenemos en Arauco, en la Araucanía,
creo que esto se va a seguir escapando de las manos como se está escapando el tema de la delincuencia, el narcotráfico en nuestra zona. Diputada, y en este punto, para ir cerrando y agradeciendo su tiempo, por supuesto, ¿es posible llegar a este acuerdo cuando desde algunos sectores, por ejemplo desde la derecha, se ven obstáculos infranqueables, como por ejemplo que siga el gobierno sosteniendo de que es una meta del Ejecutivo el que haya un proyecto de amnistía? Yo creo que es complejo. Para nosotros también como cada diputados y diputadas también es complejo. Ese no es un proyecto que nosotros hayamos impulsado. Creo que el gobierno tiene que separar, no puede siempre querer empujar su agenda, ¿cierto? En contravención con los intereses ciudadanos, con los intereses que tiene. Si bien el gobierno ganó con una mayoría, esa mayoría hoy día no es tal, justamente por cómo están las cosas. No nos olvidemos que estábamos en dos extremos, extremos de derecha y extremos de izquierda, y muchos estuvimos disponibles a apoyar un gobierno de Aprodignidad, pero no somos parte del gobierno de Aprodignidad, y mucha gente también entregó la confianza. Pero hoy día, con todo el escenario político de incertidumbre, con lo que está sucediendo con la convención y con muchos otros aspectos, creo, y más allá de la crisis económica, la pandemia, la reactivación, la inflación, creo que efectivamente muchas personas hoy día están viendo tema a tema, proyecto a proyecto, y la ciudadanía también está evaluando y muy informadamente. Y yo pediría al gobierno que tuviera la sapiencia de separar las cosas y pensar en el bien común, más que la ideología. Diputada Joana Pérez, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga un buen día. Buen día, gracias. Hasta luego, gracias.